Ok, buenos días para ustedes, buenas tardes. Decio, ¿me escuchan? Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Todo bien, sí me escuchan bien, ¿no? Sí. Ok, vamos a continuar con la clase de diagnóstico de gestación en especies mayores o en grandes animales. Pues en este caso, ayer discutimos todos los aspectos para el diagnóstico de gestación en líneas generales de la vaca y hoy vamos a continuar entonces con la yegua. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase de ayer? ¿Alguna duda? ¿Algo con lo cual se hayan acostado y les hubiese gustado aclarar? Estamos ahorita, vamos a abrir un ciclo de preguntas y respuestas, de consultas, cualquier cosa que ustedes a bien quieran em, informarse. Es importante, muchachos, que pierdan el miedo de preguntar, de intervenir. La pregunta más tonta es la que no se hace. A veces pensamos que nuestras intervenciones pueden ser objetos de burla, pero muchas veces, o yo diría nunca, es así. Casi siempre ayuda a más de uno, que a lo mejor tiene la misma duda, pero no se atreve a preguntar. Entonces, bueno, vamos a discutir un poco durante estos próximos 4 minutos sobre la clase de ayer, repasar algunos aspectos antes de entrar entonces con la yegua. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Digan presente en el Carlos, chat y le sacan capture. Carlos Prieto. Carlos, ¿te quedó todo claro? Juan Carlos, tienen que decir presente en el chat y tienen que sacarle captura a la respuesta para que tengan la prueba. Sí, todo bien, profe. Siga adelante. Todo bien. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Aquí, con lluvia, profe. Con lluvia. Ok, Sí. está bien. Otro más que está esperando que vuelva, profe. Sí, así es. Por cierto, buenos días. Buenos días, Michelle. ¿Cómo estás? A ver, Carlos, dame los signos primarios de gestación en la vaca. Deslizamiento de membrana. Deslizamiento de membrana. ¿Cuál más? Feto. Feto. ¿Qué otro? ah, Vesícula amniótica. Vesícula amniótica. Correcto, Y perfecto. placentoma. Y Y placentoma. placentoma, profe. Ok, está bien. A ver, Rayleigh Villarruel. Estás en línea, Rayleigh.
La vesícula o el deslizamiento de la membrana corioalantoidea. ¿A partir de qué tiempo de gestación lo podemos percibir? Y es recomendado realizarlo. Profesor Decio está tomando nota. Rayleigh, ¿estás allí o no estás allí? Profe, ¿lo puedo decir yo? ¿Quién es? ¿Quién me está hablando? Desiree Guerra, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Desiree. Bien, ¿y ¿Cómo tú? está? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, gracias Sí. a Dios. Está recomendado a partir de, creo que es de los 35 días. Ok, correcto, perfecto. Gracias, Desiree. A usted. Ok, a ver, ¿quién me puede decir los placentomas? ¿Qué conversamos ayer con respecto a los placentomas? ¿A partir de Eh, cuándo lo podemos palpar? a Y partir de los 90 días. a partir de los 90 días. ¿Quién me está hablando? Kaylee Caridad. Buenos días, Ok, profe. ¿Cómo está? bien, ¿y tú cómo estás? A partir de los Excelente. 90 días. ¿Y dónde los ubicamos, Kaylee? Se encuentran, si no me equivoco, en la placenta. Ok, todos se encuentran no solamente en la placenta, sino también Ok. en los extractos íntimos del útero, ¿verdad? Recuerda que eh, los placentomas están formados por las uniones materno-fetales, ¿no? La carúncula Claro. materna y Carúnculas el y cotiledón fetal. cotiledones. Ok, pero cuando nosotros los palpamos y queremos determinar a través de los placentomas la edad de la gestación, ¿cuáles placentomas debemos identificar y medir y palpar, o palpar y medir? Los que se encuentran en el cuello, Los que se encuentran cerca del cuello cerca del útero, del es decir, cuello. en el cuerpo del útero. En Sí, el hay cuello incluso rotación. es correcto, los que están más próximos al cuello del útero, básicamente a partir del cuerpo del útero, porque obviamente en el cuello hasta el cuello no llega la placenta, ¿correcto? Claro, claro. Entonces, está muy bien, gracias a ti. Entonces es importante, muchachos, que repasen estos aspectos, que clase vista se den la oportunidad de hacer no solamente tomar notas, sino hacer un repaso después de ver la clase. Lo más temprano posible, mejor todavía, porque esto les permite fijar el conocimiento. Si ustedes están en una clase y además de que no están prestando atención, pero lo mismo sucede para el que no presta atención como para aquel que prestó atención, pero no repasó mentalmente lo que vio en la clase. Entonces, mientras más repasemos, más fácil nosotros podemos fijar el conocimiento. Entonces, bueno, es simplemente para entrar en calor, para hablar un poco, repasar un poco lo que vimos ayer. Vimos muchos otros aspectos más, no lo vamos a discutir todo, pero bueno, vamos a entrar en la tarde de hoy para mí, mañana para ustedes, sobre los métodos para el diagnóstico de gestación en la yegua. Al igual que en la vaca, en la yegua también se practican similares métodos para el diagnóstico de gestación. Dentro de esto ya discutimos ayer en la vaca el método de no retorno. La definición para la yegua es el mismo. Por cierto, ¿cada qué tiempo sale en celo una yegua y cómo es clasificada desde el punto de vista del ciclo estrual? La vaca es monoéstrica estacional, ¿correcto? ¿Quién me puede decir cómo se clasifica la vaca? ¿Es monoéstrica? ¿Es poliéstrica? ¿Es cíclica regular o es estacional? La vaca, ¿cómo la clasificamos? A ver, si no opina nadie, pues voy a preguntarle a Isaac Portillo. Isaac, la vaca se clasifica como poliéstrica continua, poliéstrica estacional, monoéstrica. ¿Cómo se clasifica la vaca desde el punto de vista del ciclo estrual?
Isaac. Isaac Portillo. Aparentemente, Isaac no está presente o si estás, Isaac. Vamos a ver, que Isaac creo que está buscando en los apuntes. La vaca es poliéstrica continua porque mantiene ciclos estrales durante todo el año y solamente son interrumpidos por la preñez. Es correcto, Isaac. Muy No, yo bien. no sé. ¿Fue Isaac o fue otra persona que respondió? Polanco contestó. Fue Rangerson, profe. Fue Randerson. Isaac no está allí. Bueno, no estamos en un kinder ni en una escuela, ¿verdad? Yo no voy a estar detrás de ustedes. Cada quien hace su propia reflexión. Pero en la medida de que nosotros observemos poco interés en las clases, poca participación, nosotros vamos a exigir más. Creo que el profesor Decio estaría muy de acuerdo con esto. Es importante que, que su participación sea una participación activa y no solamente entrar a la plataforma o sentarse en el salón, en el pupitre, para estar allí haciendo una presencia mortuoria. Es decir, lo importante es que sean activos en la participación. Y esto enriquece la clase, les ayuda a ustedes a ser más eficaces a la hora de fijar el conocimiento. Y obviamente, pues el profesor también lo motiva para seguir entregando y dando más de lo que el profesor es capaz de dar, ¿no? Entonces es importante que reflexionen esto para los que me están escuchando y que sean un poco más activos. Ok, Profe, permiso. Isaac Profe, puso por el chat que el micrófono tiene problemas con el micrófono. ok, está muy bien. Bueno, de todas maneras la reflexión ya está hecha. Yo sé que Isaac vi que desactivó o activó el micrófono, por eso supe que estaba allí, pero bueno, no respondió. Bueno, gracias por aclarar. Pero de todas maneras es importante que tengan esto en cuenta. Yo sé que hay muchos que participan, que están pendientes, que de alguna manera son activos y que les gusta la clase. Yo voy a desactivar la cámara ahorita dentro de un momento. Tengo el sol que me está candilando un poco, pero sé que también hay pocos que no aportan nada y no enriquecen. Entonces, más bien, aquellos que entran al salón de clase que no aportan nada, es preferible que no entren al salón de clase. Entonces, continuamos. Profesor, disculpe que le interrumpa. ¿Puede Dígame. repetir la clasificación de la vaca? Es, bueno, tu compañero lo dijo bien claro, ¿verdad? La vaca es poliéstrica continua y solamente se interrumpe el celo cuando está en la gestación, pero también pudiéramos adicionar que hay ciertas condiciones, tanto fisiológicas como patológicas, que hacen que el animal cese su actividad cíclica, como por ejemplo una vaca en el periodo posparto, ¿verdad? Los primeros días del posparto, el animal entra en un anestro fisiológico, pero también hay condiciones, en este caso patológicas, como por ejemplo deficiencias nutricionales, pueden hacer que el animal entre en un anestro de tipo nutricional. Y esto pues lo vamos a discutir más adelante en la materia, en un tema que trata todo lo que tiene que ver con la infertilidad endocrina, incluyendo el anestro. La pregunta era, ¿la yegua cómo se clasifica desde el punto de vista de su actividad cíclica del estro? Sería una poliéstrica estacional, dependiendo sobre todo de los días largos. Pero, Eh, ¿Ok? eh, ¿Cómo es eso, en- Valeria? ¿Cómo es eso de los días largos? por ejemplo, en los días cortos suele verse más la ciclicidad de la oveja y la cabra. En cambio, en los días largos, las de la yegua. Es correcto, ¿verdad? La yegua es poliéstrica estacional de días largos, que quiere decir que cuando incrementa la duración de las horas luz en los climas o en aquellas latitudes donde hay diferencia en la duración de las horas luz a través de los meses del año, en aquellos meses donde el día dura más, o sea, alarga la duración de la exposición a la luz, hay una ciclicidad, hay un estímulo para que este animal responda con ciclicidad. Y esto pues obviamente tiene que ver
con aspectos neuroendocrinos, en donde a través de la retina se recibe ese cambio, se percibe ese cambio en luminosidad y esto estimula a nivel del eje hipotálamo hipófisis la reanudación de la ciclicidad. Entonces, básicamente es importante que tengan en cuenta todos los aspectos fisiológicos. Nosotros no vamos a repasar fisiología en reproducción animal porque ya esto se supone que ustedes lo saben, lo manejan, lo vieron en endocrinología o en fisiología 2 y de alguna manera pues es importante que tengan todos estos aspectos en cuenta. Entonces la yegua es poliéstrica estacional de días largos y yo les preguntaba que el método de no retorno en la yegua es un método que también nos permite poder diagnosticar o identificar posiblemente una preñez en esta hembra. Y les decía entonces que cuánto duraba o cuándo nosotros deberíamos de esperar esa repetición del ciclo. En el caso de la vaca dijimos ayer que era de 18 a 24 días con un promedio de 21 días. Y en el caso de la yegua, si ya estamos en la época reproductiva, imaginémonos primavera en la latitud norte, ¿verdad? La primavera en la latitud norte comienza a partir de el 21 de marzo, correcto, marzo, abril, mayo, sería la primavera. En este caso, ya la hembra entra en una ciclicidad continua porque es poliéstrica. Va a ciclar continuamente, pero en esa temporada. Obviamente la yegua pasa no solamente primavera, sino también el verano. Y en la medida que comienza a descender las horas luz, entonces su estímulo se convierte ahora en algo negativo. El animal no va a ciclar. Es decir, a finales de otoño, invierno, la yegua en la latitud norte no cicla. Estaríamos hablando de latitud norte, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. La hembra pudiera estar ciclando, pero luego cesa su ciclicidad. Y en ese sentido, durante esos meses yo esperaría un retorno a la ciclicidad. Si la hembra queda gestante, hay ausencia del retorno. Por lo tanto, no hay retorno a ese celo. ¿Cuándo yo esperaría ese no retorno? ¿Cuántos días después de haber sido servida esta hembra? 16 días. 16 días. Respondió Ram Gerson Randall, Polanco. Ok, ¿quién está de acuerdo con, o mejor dicho, quién no está de acuerdo con Ram Gerson? No, sí está bien, profe. 16 días después del servicio, continuo por 6 días. ¿Cómo? Está cierto, 16 días. 16 días. ¿Y quién no está de acuerdo? Todos están de acuerdo. Profe, podría ser hasta 21 días. Es correcto, ¿verdad? Más o menos también 21 días. Ahora bien, la duración del celo en la vaca, parece que esta clase va a ser de fisiología. La duración del celo en la vaca dura ¿cuántas horas o cuántos días? ¿Cuánto El dura el celo, 12, celo en una vaca? 30 horas. ¿Cuántas? 12, 30 horas. De 12 a 30 horas. Ok. 12 horas es probable, 30 horas ya entraríamos en un estro de prolongada duración, ¿no? La duración del celo varía entre raza, entre especie, entre diferentes aspectos, inclusive la época del año, si hay estrés calórico, no hay estrés calórico, etcétera. Pero en líneas generales varía entre 6 a 16, 18 horas. 6 horas más para los animales en el trópico, específicamente los altamente cruzados con Bos indicus o predominantemente Bos indicus o Bos indicus puro, 6, 8, 10, 12 horas y 16, 14, 14, 16, 18 horas para los animales taurinos, principalmente las vacas lecheras como Holstein. Entonces, ese sería el rango. Y ahora bien, la yegua. 6 horas. 6 horas. 12 a 24 horas. 12 a 24 horas. ¿Quién más me da una opinión?
Asumo entonces que todos están de acuerdo. Pues les digo que no. La duración del celo en la yegua pueden ser 5 o 7 días. Una yegua puede estar en celo durante 5 o 7 días. Entonces, recuerden, reflexión, repasar fisiología para poder entender cómo nosotros utilizamos ese conocimiento para poder manipular, controlar la reproducción, incluyendo conocer lo fisiológico para poder identificar cuando hay una condición patológica y luego, pues obviamente, tratar esta patología. De eso se trata esta asignatura. Ok, ya iremos a discutir cada uno de estos métodos, en particular de manera individual, el no retorno. Utilizamos también la palpación rectal, también se utiliza la ultrasonografía, por supuesto, algunas pruebas de laboratorio en donde determinamos hormonas y otras sustancias. Ok, la yegua, el método de no retorno se realiza desde el punto de vista metodológico 16 días después del servicio y lo continuamos por 6 días. Y esto incluye lo que yo les acabo de comentar. Es decir, 16 días después del servicio, porque el celo dura 5 a 6 días. Es decir, que cuando evaluamos el no retorno, en la yegua, si la cubrimos hoy, para eso nosotros utilizamos el recelamiento como herramienta de manejo que nos permite identificar una yegua en celo. El recelamiento, pues las yeguas son expuestas a un macho y este macho va a interactuar con esas hembras y esas hembras que estén en celo van a interactuar, van a haber ciertos signos allí que yo estoy seguro que lo pudieron haber visto en la clase de endocrinología, pero bueno, uno de esos signos son el centelleo de la vulva, hay una micción frecuente, la yegua trata de interactuar con el macho, muchas veces esa interacción es agresiva, trata de morderlo, trata de patearlo, y obviamente pues hay el signo que se conoce como centelleo de la vulva, hay incremento de la micción frecuente. Estos son signos que nos permiten identificar que una yegua está en celo. Y esto pues cuando hacemos el no retorno es importante que no es que vamos a dejar a la yegua en los potreros y con otras yeguas la vamos a detectar en celo. No necesitamos utilizar un macho. En la yegua no ocurre como en las vacas, lo que se conoce como las montas homosexuales, al menos que haya una yegua con una condición patológica, con un flushing endocrinológico, con un problema de quistes o algún desorden hormonal, o inclusive en yeguas castradas que normalmente tienden a masculinizarse y tener la capacidad de identificar otras hembras en celo, ¿no? Acá es importante tener un padrillo recelador o utilizar el macho como método para identificar cuál hembra está en celo o no. Y esto lo debemos hacer durante 6 días, porque recuerden que les acabo de mencionar que el celo en la yegua dura de 5 a 7 días. Es decir, una yegua puede estar en celo durante una semana completa. Y esto es importante también saberlo porque esto nos permite, en el caso particular de la manipulación de la reproducción o control de la reproducción, saber cuándo es el momento oportuno o el momento preciso para realizar el servicio, para exponer esta yegua al servicio, bien sea por monta natural o bien sea por alguna técnica de reproducción asistida como la inseminación artificial. Por ejemplo, en el caso de la vaca, ya algunos de ustedes lo saben, que la vaca es inseminada bajo la regla MPM, es decir, si es detectada en celo en la mañana, es inseminada en la tarde. Y en el caso de la yegua, ¿cómo sería el manejo? Si alguien lo puede, lo conoce y lo puede mencionar para que todos escuchemos. Nadie lo conoce. Que si la vaca, ¿Puedes repetir, puedes repetir la pregunta? cuando nosotros decidimos servir o cubrir a una yegua, servirla mediante inseminación artificial o cubrirla con monta natural. ¿Qué debemos precisar? ¿Y cuándo En lo primer hacemos? lugar,
primero que nada sus signos, como la receptividad y la proceptividad, o sea, la búsqueda de un semental, pero hay un factor ambiental dependiendo del área geográfica, porque en aquellos países donde hay días largos y días cortos, el inicio del celo desde una yegua es al inicio de la primavera. Ok, con eso no me respondes nada, básicamente es lo mismo. Es decir, ya sabemos que es poliéstrica estacional, que cicla en los días largos. En la latitud norte, pues la primavera comienza a partir de marzo y en la latitud sur también sería marzo. ¿Cuándo ocurre la primavera en la latitud sur? Vamos a hablar Argentina. En En el cono septiembre, ¿no sur. es? ¿Ah? En septiembre. En septiembre. El invierno comienza en julio, agosto y luego, En marzo comienza la primavera. no, en marzo en la latitud norte, pero en la latitud sur, vamos a hablar Argentina, Chile. Profe, finales de septiembre para 20, 25 de septiembre inicia la primavera. Ok, bueno, más hacia octubre, ¿verdad? Eh, Correcto. y noviembre. Entonces, básicamente es importante tener esto en cuenta, pero eso no responde la pregunta. Y bueno, gracias, Ram Gerson, creo que fue el que respondió. Sí. ¿Cuándo debemos cubrir a esta hembra para poderla cubrir? Nosotros necesitamos conocer fisiológicamente dos aspectos. Uno es inicio del celo, otro es ovulación, lo otro es viabilidad del gameto femenino, en este caso el óvulo, y viabilidad del gameto masculino, en este caso el espermatozoide. Son cuatro aspectos que debemos considerar. Esto lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan idea, siempre se debe cubrir una hembra dependiendo de varios aspectos, no voy a entrar en detalle, al final del celo y antes de la ovulación. Pero lo antes de la ovulación no quiere decir que si la yegua salió en celo hoy lunes y ese es su primer día de celo, yo la voy a cubrir hoy. Ese semen, si la yegua tiene una duración de celo de 6 días, obviamente ese semen no va a estar viable para cuando la ovulación ocurra. Entonces es importante tener esto en cuenta. Esto lo vamos a discutir en su respectivo tema, pero les recuerdo que repasen por favor la parte fisiológica, que estoy seguro que el profesor Rubio tuvo que haberle dado todos estos aspectos. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Con respecto a la yegua, que la duración del celo es de 6 días, a pesar de que son 6 días de celo, únicamente es una ovulación. Únicamente, O sea, solamente ovula una vez. sí, solamente hay una ovulación. En líneas generales, el 99% de los casos es monoovulatoria. Es decir, recuerda que es una especie monotoca. Y vamos a discutir más adelante en esta clase que de hecho las gestaciones gemelares en la yegua, el porcentaje de aborto es sobre el 98%. Es decir, eh, gestaciones gemelares o dobles en esta especie es inviable. No puede ser mantenida, como si puede ocurrir en una vaca, que la vaca también, a pesar de ser monótoca, la vaca puede tener gestaciones dobles, triples, cuádruples, inclusive se han visto casos hasta de 5. Se ha Y podido registrar, pero en el en caso de la este yegua caso, no. Y esto pues tiene que ver con una incapacidad anatómica, ¿verdad? El colon o el intestino grueso de la yegua es, ocupa mucho espacio en la cavidad abdominal y no es viable tener dos fetos. Esto no quiere decir que no haya la posibilidad de unos partos gemelares en la yegua. Sí, ha ocurrido y estos casos son muy curiosos. Quizás al final les puedo mostrar un video para que lo observen, pero como caso curioso. De hecho, las gestaciones gemelares en esta especie es indeseada. Ya vamos a ver más adelante cómo abordar este tipo de situaciones. A ver, Freddy Medina. Profe, en la inseminación se debería de hacer de 3 a 4 días. Si dura su ciclo menstrual, dura 6 días. No, en Su, realidad la este, ovulación, en la inseminación en la yegua, en esta
aplicación tecnológica, nosotros debemos garantizar que la inseminación, dependiendo de la calidad del semen, se haga al menos 24 a 30 horas antes de la ovulación. Y Ya. no podemos hacerla más temprano porque el semen no va a durar tanto tiempo. Entonces tratamos de monitorear ecográficamente el folículo y una vez que el folículo alcanza un diámetro específico, esto varía de acuerdo a diferentes aspectos raciales y diferentes aspectos fisiológicos también. En cuanto el folículo alcanza una forma específica que nos indica que ya se acerca a la ovulación, es decir, recuérdense que la yegua tiene una fosa por donde se produce la ovulación. La ovulación, y esto es importante y refresca lo que acaba de preguntar una de tus compañeras, es que la yegua, al tener solamente la posibilidad del desarrollo de un folículo y la ovulación de un solo folículo por la fosa ovulatoria en el mismo ovario, no se pueden desarrollar múltiples folículos en el mismo ovario. Muchas veces las ovulaciones ocurren en dos ovarios diferentes y por eso se puede dar una gestación gemelar de dos, no es univitelina, sino es de dos embriones. Pero hay gestaciones también que se pueden dar univitelinas de dos embriones porque el embrión se excisiona, se divide y entonces forma dos embriones. En este caso, nosotros una vez que tenemos una forma específica de ese folículo, hablamos de 35, 30, 40 milímetros de diámetro, y además adquiere una forma piriforme, es decir, orientados a la fosa ovulatoria, ya nosotros podemos estar seguros allí que la ovulación está cerca. En ese momento, hasta que no se alcance ese diámetro específico, como les dije, puede ir de 30 35 milímetros, dependiendo de diferentes condiciones, especialmente raza. Nosotros entonces allí es que decidimos inseminar a la yegua y esto lo acompañamos con la aplicación de un inductor de la ovulación que se conoce como HCG o gonadotropina coriónica humana a una dosis de 5.000, 10.000 unidades internacionales. No lo podemos hacer tres días antes porque es muy temprano. Ni tampoco vamos a hacer tres inseminaciones. Si el semen lo estamos produciendo nosotros y es económico, se puede hacer. Si tenemos semen refrigerado, lo podemos hacer. Pero muchas veces en la yegua, el semen se colecta fresco y de hecho no se colecta el semen hasta tanto no se está claro cuándo va a ocurrir la ovulación. Pero como les decía, esto lo hacemos desde el punto de vista sistemático mediante evaluaciones ultrasonográficas. Para que tengan idea, la yegua es tratada desde el punto de vista reproductivo similar a como es tratada una paciente humano que va a ser sometida a una inseminación o a una producción de embriones in vitro. Es decir, es vista como un paciente y no como parte del rebaño, como así lo hacemos en el caso de vacunos. Entonces, se utiliza mucho el apoyo de la herramienta tecnológica, principalmente ultrasonografía. Ok, para continuar, ¿verdad? Tenemos ya media hora y no hemos pasado de la primera a segunda lámina, pero me gusta que sea así, que discutamos, que conversemos. En el método de no retorno del celo, en el caso de la yegua, es importante tener en cuenta que se pueden presentar falsos positivos. ¿Cuál es el falso positivo? Un falso positivo es que la yegua no retorne en celo. Y esto puede dar dado, por ejemplo, por el celo silente. Es común cuando la yegua tiene un potrillo. Para que tengan idea, esto lo vamos a ver también en sus clases respectivas. En el caso de la yegua, existe el primer celo que se conoce como el celo del potrillo. De hecho, se puede dar 7 días, 15 días después del parto, muy temprano. Y en el caso de yeguas que están siendo sometidas a un estrés lactacional, la hembra puede entrar en un anestro después del parto. Y cuando ella está amamantando a su potrillo, puede tener omisión de este primer celo que se conoce como el celo del potrillo, que como les decía, se da 1 semana, 2 semanas después del parto. Entonces, en este caso, alguna condición que tiene que ver con la lactancia, principalmente con presencia de ciertas hormonas que bloquean
la aparición del celo hace que la yegua, una vez después de ser servida, puede inclusive entrar en un anestro y esto se conoce como un celo silente, no manifiesta un celo evidente y la yegua puede darse como falsamente preñada. Y existe obviamente otro tipo de condición como el anestro postservicio, ¿verdad? Que tiene que ver con la lactación, también tiene que ver con el ambiente y con la época. Si nosotros servimos una yegua ya muy tarde en la temporada, cuando ya está por pasar su ciclicidad y entra a su anestro estacional, entonces ese anestro estacional puede confundirse con una gestación. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Hay otra condición que debemos tener en consideración, que es el diestro prolongado. Es decir, hembras después que son inseminadas, ellas entran en un diestro prolongado y esto se conoce como una pseudopreñez y puede estar asociado a diferentes patologías dentro de estas, los cuerpos lúteos persistentes o los folículos, perdón, folículos hemorrágicos y cuerpos lúteos persistentes. Los folículos hemorrágicos generalmente transicionan hacia una estructura luteal persistente, no es un cuerpo lúteo, pero para diferenciarlo del cuerpo lúteo persistente, que de alguna manera también se puede presentar en esta especie. Pero es más común el diestro prolongado, producto de folículos hemorrágicos que al final terminan de luteinizarse y producen pues progesterona y hacen que el animal entre en un bloqueo eh, patológico y también puede estar asociado inclusive a muerte embrionaria. Entonces son aspectos fisiológicos que debemos de tener en cuenta. Y existe también la posibilidad de falsos negativos de yeguas que manifiestan signos de celo estando preñadas. Esto también es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a los métodos de palpación rectal, es un poco más preciso que el método de no retorno. Es importante tener en cuenta, al igual como lo discutimos ayer con la vaca, eh, una buena técnica de sujeción del animal, especialmente en esta especie, para evitar riesgos de accidentes que puedan afectar la integridad física tanto de la yegua como del operador, en este caso de nosotros, o del veterinario. Y obviamente, pues, una patada de una yegua puede ser mortal en pacientes, en individuos, en personas, pero también puede ser fatal para la yegua, sobre todo si la yegua se fractura alguno de sus miembros posteriores, y esto sí es en un animal altamente valioso desde el punto de vista económico, pues tiene repercusiones profesionales, económicas y profesionales importantes. Entonces, es condición sine qua non tener una buena técnica de sujeción y que las personas que manipulan a estos animales, que nos ayudan o nos asisten para realizar la palpación rectal, sean eh, personas bien diestras a la hora de sujetar y fijar un animal de esto. Ya ustedes verán en medicina los diferentes métodos de sujeción de los equinos. La lubricación es importante. Acá es mucho más importante que en el caso del vacuno, porque producir laceraciones en el recto del equino puede tener consecuencias inclusive mortales, por el hecho de que, Estaba abierto, lo miré, no sé lo que era lo que pasaba con el video. por favor, Y Eli en el, Ramón, eh, puedes mutear tu micrófono que lo tienes activo. Ok. Es importante tener una buena lubricación porque les comentaba que en el caso del equino, una laceración a nivel rectal puede tener consecuencias graves en la salud del animal, por el hecho de que en el recto del equino hay la colonización saprófita de Clostridium y estos Clostridium pueden desencadenar un tétano o una clostridiosis severa y mortal si se producen endotoxinas que
tiene como consecuencia desencadenar la muerte del animal, un shock septicémico y la muerte del animal. Entonces, es importante tener una buena lubricación, utilizar guantes súper ultra sensitivos. De no conseguirlo, la recomendación siempre es voltear el guante. Es decir, ya ustedes saben que las mangas obstétricas o los guantes de palpación traen una costura exterior que bordea cada uno de los dedos. Inclusive, pues, está en todo el guante. Entonces, la recomendación es voltearlo, que quede esa costura por el lado interno y utilizar la parte interna del guante que no va a tener esta costura que puede ser lacerante para la mucosa rectal. Y obviamente, acá sí es importante una manipulación muy sutil, muy suave. Muchas veces el recto del equino está lleno de heces. Estas heces, a diferencia del vacuno, no podemos sortearlas al introducir la mano por debajo y las heces nos quedan aquí arriba, porque obviamente las heces del equino son básicamente duras y de forma ovalada, que esto va a impedir que nosotros podamos manipular. Entonces aquí es casi que condición sine qua non vaciar todas las heces y el recto debe quedar libre de cualquier bola de heces que impida la palpación o la manipulación rectal. En animales indóciles, en algunos casos, la sedación podría ser necesaria. En el caso de la vaca, nosotros discutíamos ayer en la clase que la guía para la palpación era el cervix. En el caso de la yegua, la guía para la ubicación y empezar la revisión ginecológica, en algunos casos son los ovarios. Otras personas tratan también de identificar el cervix. Es fácil de identificar cuando está bajo la influencia de progesterona porque se torna tónico y se puede percibir de manera fácil, mientras que en el caso de algunos profesionales prefieren orientarse por los ovarios. Entonces, una vez que ubicamos los ovarios, los cuales pudieran estar a 5 o 10 centímetros del arco pélvico en las yeguas vacías o que estén recién preñadas, nosotros pues después descendemos a los cuernos tratando de ir arropándolo. Muchas veces comenzamos, en mi caso particular, por el ovario izquierdo, que es el ovario un poco más difícil. En el caso de la yegua, el ovario izquierdo no lo podemos palpar así. Tenemos que hacer esta maniobra, es decir, torcer nuestro brazo e irnos hacia el borde anterior de la pelvis y allí ubicar el ovario. Una vez que ubicamos el ovario, entonces podemos comenzar a manipular. Tenemos el ovario así y comenzamos entonces después a manipular los cuernos o el cuerno izquierdo hasta llegar a la base de la bifurcación de los cuernos. Recuerden que aquí no tenemos ligamento intercornual. Está la base de la bifurcación. Y una vez que llegamos allí, desde el cuerno izquierdo a la base, nos vamos entonces ahora por el cuerno derecho y ahí llegamos hacia el ovario derecho. Pero siempre debemos empezar por uno de los dos ovarios, bien sea el izquierdo, bien sea el derecho. En mi caso particular, prefiero empezar por el izquierdo porque es el que requiere mayor, vamos a decirlo así, estrategia de manipulación para poderlo ubicar. Ya después el ovario derecho sí nos queda aquí así, para los que hacemos la palpación con la mano izquierda. Básicamente lo que están observando allí, fíjense que el operador aquí arriba a la izquierda está introduciendo la mano. Allí nosotros podemos tratar de identificar el cuello y esto es recomendable hacer. Yo lo recomiendo hacer también. Tratar de hacer este movimiento para ubicar el cuello y tratar de palparlo, sobre todo para poder identificar bajo qué influencia hormonal se encuentra. En el caso de la yegua, a diferencia de la vaca, los estrógenos en la vaca reproducen tonicidad y la progesterona produce relajación, ¿verdad? Esto es claro para ustedes. En el caso de la yegua, quizás es conocimiento nuevo para ustedes, ocurre lo contrario, lo opuesto.
los estrógenos producen relajación y la progesterona produce tonicidad. Entonces, el cuello lo vamos a clasificar de acuerdo a el diámetro de los dedos que nosotros tenemos en la mano. Decimos un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos. O puede ser 1,5 centímetros, 3,5 centímetros y así sucesivamente. 5 centímetros, 7,5 centímetros. Entonces, cuando nosotros hacemos este movimiento, apenas introducimos la mano y ya somos capaces de hacer este movimiento sin heces en las manos, tratamos de palpar el cuello uterino que va a estar en el piso, la cavidad pélvica. Ojo con esto que voy a decir. En el caso de la yegua, nosotros no hacemos esto. No podemos agarrar el cuello. No tiene la consistencia y la tonicidad suficiente para poder nosotros tomarlo como si ocurre como con el cuello de la vaca o de la búfala. En este caso, en la yegua está prohibido hacer eso por dos razones. Primero, porque no lo van a poder tomar. Y segundo, porque van a lacerar el recto cada vez que hagan este movimiento. Entonces, la palpación, si este es el cuello, la palpación la hacemos así y tratamos entonces de medir. Si mide un dedo, imagínense esto, un dedo y está firme y tónico como un lápiz, podemos decir que está bajo la influencia fuerte, evidente de la progesterona. Y esto nos va a dar un indicio en qué fase del ciclo estrual se encuentra el animal, bajo influencia de qué hormona está y bajo influencia de qué estructura está ella siendo afectada. Si es un cuerpo lúteo, cuando está en presencia de progesterona. O pudiera inclusive nosotros también, si sabemos que está servida y ya han pasado más de los 21 días, es decir, 16 días de no retorno durante 6 días de recelamiento y no salió en celo y tiene unos 25 días, ya nos puede preparar mentalmente para decir, ok, la yegua posiblemente esté preñada. Entonces, por esa razón es que empezamos palpando el cervix, simplemente para tener referencia de qué hormona está dominando. Les decía, un dedo firme como un lápiz, ustedes lo van a sentir como un lápiz, está bajo la influencia de la progesterona. Dos dedos también puede ser progesterona, pero ya tres dedos y cuatro dedos, y además de eso, relajado, sin mucha firmeza, ya está siendo influenciado bajo los efectos de los estrógenos. En este caso, si está de cuatro dedos, nosotros podemos claramente decir, ok, posiblemente la yegua no esté preñada. Pero si también queremos saber si se nos está acercando o está aumentando la actividad estrogénica y se nos está acercando la ovulación y el celo realmente está ocurriendo, pues podemos utilizar la referencia que cuatro dedos sería nuestro objetivo, nuestro target, poder encontrar eso. Y si eso lo acompañamos con una palpación y podemos palpar el folículo, de alguna manera el folículo en la yegua sí es palpable, el cuerpo lúteo no, porque está en la fosa ovulatoria, pero el folículo sí, o si tenemos un ecógrafo, esto nos va a permitir eh, combinar estos dos aspectos o este conocimiento para poder más o menos identificar en qué etapa del ciclo estrual se encuentra el animal. Recuerden que en reproducción, el primer módulo está diseñado para convertirlos a ustedes en ginecólogos, en la parte ginecológica de los animales, tanto de vaca, yegua, oveja, cabra, cerdo posiblemente, y bueno, ojalá pues también podamos hacerlo con pequeñas especies, en este caso no pequeños animales de granja, sino pequeñas especies o mascotas, para que ustedes puedan tener la posibilidad. Entonces, esa es la intención, que ustedes puedan ser ginecólogos y puedan obtener este conocimiento. Entonces, fíjense, aquí el operador está palpando el cuello, luego pues entonces ya no es que viene al cuerno, sino abandona el cuello era para simplemente identificar bajo qué hormona se encuentra influenciado el animal, luego pues ubicar el ovario y después de ubicar el ovario entonces es que comenzamos a hacer la palpación del cuerno, como lo están viendo allí, obviamente ya hizo esta palpación y ahora se está dirigiendo
hacia el cuerno, en este caso izquierdo. Primero empezó por el cuerno derecho. Para que tengan idea, el recto de la vaca está hacia atrás y hacia adelante está la cabeza. Entonces aquí está yendo hacia el cuerno izquierdo y el cuerno izquierdo los va a orientar, los va a llevar, los va a guiar hasta el ovario correspondiente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, ninguna. Ok. Profe, una pregunta. ¿Y por qué no es indicado, o sea, recomendado tocar el cuerpo o el cervix o jalarlo, como dice usted, al de la yegua y al Ok. de la vaca sí? No es recomendado por el hecho de que es muy inervado, es sensible, a diferencia de la vaca, no tiene tanta inervación. Y obviamente al ser conformado por un tejido más laxo, más liable, tampoco lo vas a poder identificar y palpar tan bien como ocurre en la vaca. Entonces, esa dificultad para poderlo identificar y reconocer te va a obligar a manipular muchas veces. Y esta manipulación puede producir rasgado del recto y ese rasgado del recto puede conllevar hemorragia. Esa hemorragia, como les dije, en el recto y en el intestino grueso de los equinos, es flora normal el Clostridium. Y entonces el Clostridium puede ingresar en el recto, no hace nada, pero si hay una ruptura del tejido y una falta de comunicación o una pérdida de la comunicación, pues entonces esas bacterias y sus toxinas pueden ingresar al torrente sanguíneo y producir una, un tétanos o una septicemia, endotoxemia en el animal. Por esa razón no es recomendado. El, el cuello de la yegua, pudiéramos decir que es similar al cuello de la mujer. Y obviamente si tienes novia, esposa, puedes preguntarle cuánto duele un cuello cuando ellas son sometidas a una revisión ginecológica o a una citología o a una biopsia. En una vaca nosotros podemos hacer una biopsia en el cuello y la vaca no va a brincar ni va a sentir ese dolor, mientras que en la yegua sí, por su alta inervación y además de eso, irrigación también, que puede producir hemorragia. ¿Queda clara tu pregunta? Sí, muchas gracias, profe. De nada. Ok, aquí levantó la mano María Boscán. Ok, María. Profe, con respecto a los perfiles de progesterona y estrógeno, eso solamente se da durante el estro, pero en la gestación como que se vuelve a acomodar igual que la vaca, porque hasta donde yo tengo entendido la progesterona es como que evita que se contraiga el útero para expulsar el feto. Sí, obviamente la influencia de la progesterona en la yegua produce tonicidad, pero no está acompañada esa tonicidad vamos a decirlo así, de contracciones constantes, ¿verdad? Porque en el caso de la vaca, la progesterona acompañada de la oxitocina, y además de eso que la progesterona sensibiliza receptores para que los receptores de oxitocina se activan, y esto hace que la musculatura lisa del órgano se contraiga. En el caso de la yegua no ocurre este fenómeno. Es decir, hay tonicidad, pero las contracciones que en algún momento de la edad de la gestación son importantes para ayudar a la movilización del feto. Recuérdense que en la yegua el reconocimiento materno ocurre por la movilidad del embrión a lo largo del tracto reproductivo para producir estos toques. Durante su gestación, en la medida que avanza, ya estas contracciones cesan. Y cesan porque la yegua está expuesta constantemente a diferentes ondas de crecimiento folicular para la producción de cuerpos lúteos accesorios. Es decir, que hay estrógeno, progesterona, producto de la producción de una hormona que se conoce como gonadotropina corionicoquina, antiguamente llamada PMSG o gonadotropina sérica de la yegua preñada. Esta, esta hormona, que es producida por las copas endometriales, alrededor del día 45, a partir del día 40 hasta el día 120 de la gestación, tiene como fundamento ayudar a la producción de nuevos folículos
y estos nuevos folículos ovulan básicamente y se forman unos cuerpos lúteos accesorios que son los responsables de mantener la gestación. Pero recuerda que para que se produzca la expulsión del feto, en primer lugar tiene que abrirse el cervix. Y el cervix en la yegua, producto de la progesterona, está completamente firme, tónico, cerrado. Es decir, aquí el tapón del cuello no es tan fuerte como el tapón del cuello de las vacas, por decirlo así, porque también el cuello de la yegua no tiene anillos y no tiene esa configuración tortuosa. Entonces es importante que la progesterona va a mantener el cuello cerrado, pero eso para estar acompañado de contracciones uterinas tiene que haber también un efecto de otras hormonas como el estradiol y la oxitocina. Ok, no sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, Profe, gracias. disculpe, ¿me escucha? Ok, ¿cómo? ¿Me escucha? Sí, ¿quién habla? Ah, Génesis López. Ah, Profe, hola, una Génesis. pregunta. En la vaca usted nos comentó que no podíamos palpar los ovarios cuando estaba en gestación, pero en la imagen que usted nos acaba de mostrar dice que una forma de ver de que la yegua está preñada es tocando el útero para ver su tonicidad. En la yegua sí se puede palpar el ovario estando preñada. También en la yegua sí se puede palpar el ovario estando preñada, pero obviamente no vas a poder palpar el cuerpo lúteo. En la yegua el cuerpo lúteo es impalpable porque está dentro del ovario, dentro de la fosa ovulatoria. Y entonces no lo vas a poder identificar con palpación. No forma corona, no es palpable. El ovario que tiene el cuerpo lúteo pudiera estar más pequeño inclusive que el que tiene el que no tiene el cuerpo lúteo, porque recuerda que siempre se van a estar produciendo crecimientos de folículos constantemente, inclusive después de la gestación. Entonces, esto no lo podemos realizar y no va a afectar porque de alguna manera, si lo palpas, está protegido. El cuerpo lúteo está dentro de la fosa ovulatoria.